Ahí está. Bueno, entonces el módulo que nosotros vamos a darles hoy es el de antropología física, ¿sí? Espero que no les haya sido pesado los textos que están en la guía, porque bueno, sí es un área bastante extensa. Entonces, bueno. La guía está dividida en 3 unidades y una introducción. Entonces, primero vamos a abordar el día de hoy la parte de la historia de la antropología física y cómo se ha estudiado la diversidad humana a través de la biología humana. Ya las líneas clásicas de investigación van a quedar para la siguiente sesión, porque ya es como un poquito más detallado de qué es lo que hace la disciplina como digamos, en su quehacer cotidiano, pero pues hay muchas más líneas de investigación que las que se presentan en la guía, pero esas son las más clásicas, digamos. ¿Sí? Entonces, para la guía lo que pretende también es pues, generarles algunas dudas, que sobre todo porque estas preguntas vienen en el examen, no como tal, pero bueno, vienen derivadas de las preguntas generadoras que están en la guía. Y bueno, una de ellas es cómo se define la osteología antropológica, o sea, cuál es la diferencia con otros tipos de osteología y para qué sirve el estudio de la genética de poblaciones, también es importante, eso lo vamos a ver hoy. Y cuáles han sido las contribuciones de la antropología física a la antropología en general. ¿Sí? Porque como saben, pues la antropología es una disciplina muy extensa que abarca muchísimas áreas, incluyendo pues, la antropología social, la etnohistoria, la arqueología, etcétera, ¿no? Y bueno, en la escuela, como saben, se dan 7 licenciaturas, de las cuales se considera que 6 son antropológicas y una es histórica, que es la licenciatura en historia. ¿Sí? Bueno, entonces la unidad 1 habla sobre la historia de la antropología física, se divide entre los inicios, entre el siglo XVIII y los albores de la antropología física, el siglo XIX y la gran revolución científica, y la teoría de evolución entre críticas y controversias y la clasificación de los seres humanos. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar por los inicios, que se remontan incluso a la época griega, en donde, por ejemplo, Aristóteles hace una clasificación de los seres humanos y él establece una manera de pensamiento que se queda presente digamos, en la mente de las personas hasta pasada la Edad Media, que es esta imagen que está acá, que se llama la gran escalera del ser, ¿sí? Donde se empiezan a clasificar los diferentes tipos de vida que se conocen y al último encontramos al ser humano aquí bueno, no al último, sino al ser humano lo encontramos en uno de los peldaños más altos y ya después de ahí se empiezan a dividir entre seres divinos y termina la escalera del ser termina con Dios en la punta, ¿no? Y ya después, como vamos a ver, esta forma de pensamiento cambia y ya no es una escalera, sino un diagrama. ¿Sí? Entonces Aristóteles es el que comienza a hacer como el discernimiento entre qué es humano y qué es no humano. Y bueno, él hace una clasificación entre plantas, animales, y bueno, él separa de inicio al hombre del resto de los animales. ¿Sí? Ya después tenemos que, pues, con los diferentes estudios que se hacen precisamente durante la Edad Media y posteriormente la Ilustración, ¿sí? Se empiezan a hacer, bueno, se intenta conocer al ser humano no solamente desde la parte externa, ¿sí? Sino también desde la parte interior, porque, por ejemplo, no sé si ya lo vieron en algunos otros módulos, como por ejemplo antropología social, de cómo fueron intentando conocer al ser humano a través de diferentes aspectos, sobre todo del lugar, de cómo eran sus costumbres, etcétera. Y bueno, la antropología física atraviesa todo este conocimiento que se genera desde las otras áreas antropológicas, pero también intenta conocer al ser humano desde adentro, ¿sí? O sea, qué órganos tenemos, qué funciones vitales, etcétera. Pero bueno, esto deriva del pensamiento biomédico que surge a los finales de la Edad Media y los inicios de la Ilustración y del Renacimiento para poder contemplar muchísimos de los aspectos que actualmente se conocen que pues derivan de esa época. Y bueno, como saben, durante muchísimos años este conocimiento estuvo como prohibido por la iglesia porque pues era pues
era impuro tocar un cadáver y sobre todo abrirlo. Entonces, bueno, la antropología pues se tuvo que abrir camino junto con la medicina y otras áreas del conocimiento biomédico actual, como la patología y la fisiología, para poder entender cómo es que funciona el ser humano en su totalidad orgánica, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un texto de Ambrose de Paré, que él es uno de los fundadores de la anatomía patológica y de la anatomía comparativa. Y bueno, llegamos pues, digamos, como una de las máximas del siglo XVIII, que es Andrés Vesalio, que él, pese a todos los intentos de la Iglesia por detener sus estudios, él realiza el primer compendio completo de la anatomía humana, que se llama De Humanis Corporis Fabrica, que es este libro que está aquí a un lado, ¿sí? Y él en este libro plasma no solamente las estructuras del cuerpo, sino también las funciones y, por ejemplo, en este caso, las posiciones que ciertos órganos, por ejemplo, en este caso el sistema esquelético, adopta para poder colocarse en ciertas formas o en ciertos movimientos. Entonces es un libro muy bonito, es muy, 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 muy grande, es un tomo muy extenso, pero bueno, es una de las bases del pensamiento anatómico que en la actualidad, pues, si bien no ha sido completamente rebasado, sí tiene algunas cosas que se han ido modificando, sobre todo con los conocimientos actuales de biología molecular, etcétera. Pero bueno, es uno de los grandes aportes que tiene la anatomía al conocimiento tanto biomédico como antropofísico, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, durante el siglo XVIII se contemplan que este periodo es el periodo preevolucionista, es decir, que existe pensamiento, como por ejemplo aquí que dice que es un pensamiento blando, es decir, que tiene connotaciones monogenistas, es decir, que solamente hay un origen a partir de una única fuente, es decir, como lo mencionaba la Iglesia, solamente a partir de Adán y Eva, ¿no? Entonces, las razas humanas son productos de la degeneración que sucedió por la perfección del paraíso, es decir, el ser humano se dividió en diferentes razas porque pues, hubo diferentes estadios en la vida de los primeros pobladores y los cuales pues, generaron, o como dice el pensamiento preevolucionista, degeneraron en diferentes poblaciones, ¿sí? Y esa degeneración ha sido mayor o menor según la raza. Es decir, son menores los pueblos, sí, la población blanca que la población negra, pero pues no son los únicos que hay. Hay otros tipos, como vamos a ver más adelante, hay otros tipos de personas que no son blancos y negros, porque bueno, hay diferentes clasificaciones. Y después surge un tipo de pensamiento que es como el pensamiento duro, digamos, que ya no es tan metafórico ni tan mágico religioso, sino que ya trata como de buscar la realidad de las cosas a través del pensamiento científico, que bueno, preexistía en aquella época, porque el pensamiento científico existe solo a partir del siglo XIX, con la creación de las ciencias. Y bueno, en este tipo de pensamiento se pensaba que no solamente existe un origen común, existen muchos, por eso dice varios Adanes, es decir, hay varios orígenes en común, y bueno, también de cómo los negros constituían otra forma de vida, pero que no era necesario que participaran en la igualdad del hombre. Es decir, reconocían que eran diferentes tipos de personas, pero no los aceptaban como personas completas como ellos se veían, y pues de ahí deriva muchísimo el proceso de esclavitud y pues de menospreciar a las personas de diferentes razas, porque bueno, se intenta creer en ese momento que existe una superioridad racial en donde los blancos están en la cabeza y entonces todas las demás razas están por debajo y por lo tanto no son personas, ¿sí? Y en caso de que se les considere que ya son personas, tienen que cumplir con el papel histórico y social que les toca, ¿no? Y bueno, también se propusieron argumentos de, lo, de este tipo de pensamiento que generaron una corriente de pensamiento única que se llama poligenismo. Es decir, hay muchos orígenes, no solo uno, ¿sí? Actualmente, si nosotros nos vamos a los estudios de ADN, podemos encontrar que hay
diferencias históricas, bueno, temporales, no históricas, temporales, en cuanto a la ancestría de los genes que se encuentran ya sea en el cromosoma X o en el cromosoma Y o en los cromosomas autosómicos. Entonces, hay diferencias en las temporalidades en las que van surgiendo estos genes y bueno, esto pues le da como un sustento a la idea de que no existe un origen común, sino que esto es por degeneración de diferencias entre las personas y diferentes orígenes que, bueno, van generándose diferencias entre todos. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos a uno de los precursores de la antropología física, este es Blumenbach, y él hace una clasificación de las razas humanas y a partir de los cráneos. Él no se fija tanto en la parte somática, es decir, en el cuerpo como tal, sino más bien en el esqueleto, y hace una clasificación que él divide en 5, que son los orientales, los indios americanos, los caucásicos, los malayos y los africanos. ¿Sí? Los orientales pues son todos los que viven en la zona de Asia, los indios americanos son todos los nativos que están en el continente americano, los caucásicos son los europeos, los malayos son los que se encuentran sobre todo en las islas de la Polinesia, es decir, del Pacífico Norte y Pacífico Sur, ¿sí? Y los africanos, pues todos los que están en el continente africano. Pero bueno, como veremos que la diversidad cambia, pues esto se va mezclando al final. ¿Sí? Y bueno, Carlos Linneo, no sé si lo recuerdan de las clases de biología o sí, principalmente de biología de la preparatoria, pues él crea un sistema de clasificación que incluso se sigue utilizando en la actualidad con algunas modificaciones. Este sistema se llama sistema natural para los reinos naturales, ¿sí? Y pues son muchísimos tomos y él hace una clasificación muy extensa, muy extensa, sobre el origen de las especies vivas, animales, vegetales, etcétera, y divide la vida en diferentes reinos. No sé si alguien me puede decir cuáles son los reinos, si alguien lo recuerda. Hoy creo que es Plantae, Monera y eso, creo es eso. ¿Sí es Sí, eso? sí, son esos, es el Plantae, Monera, Protista, el animal, y me falta uno, y el fungi. ¿Sí? Son los 5 reinos en los que divide Carlos Linneo la vida. ¿Sí? Y bueno, hace algunas distinciones de, por ejemplo, qué diferencia hay entre un vegetal y un hongo. Pues él dice principalmente en su texto que los hongos no producen clorofila. Entonces, cualquier planta que no tenga clorofila no es un vegetal, sino que es un hongo. O sea, tiene que vivir a expensas de otro. Es como, digamos, un parásito, pero de origen vegetal. ¿Sí? Y bueno, dentro de esta clasificación, lo interesante es que pone al ser humano dentro del reino animal y lo pone como una especie más. Esto causó muchísima controversia dentro del pensamiento de la época porque, bueno, tenían la escala natural como digamos, el referente, y bueno, en la escala natural el hombre no era parte del reino animal, sino que era una especie única creada por Dios a su imagen y semejanza, etcétera. Y bueno, Linneo es el que dice que no es así, proviene de un o sea, de diferentes ancestros, y bueno, es un animal como tal. Pero él no era evolucionista, era un preevolucionista. Él pensaba que las cosas eran creadas de una forma y que se iban solamente degenerando lentamente hacia digamos, una finalidad orgánica específica que era la creada por Dios. O sea, él no estaba tan desapegado del pensamiento religioso, pero ya consideraba al ser humano como un animal más de la naturaleza. ¿Sí? Aquí está una imagen de la escala natural. Si se fijan, es muy extensa y esto solamente es para poder clasificar al hombre, ¿no? O sea, por acá debe estar el Homo sapiens en algún lado, pero pues es toda esta clasificación, porque acuérdense que es de género, subgénero, familia, subfamilia, especie, subespecie, etcétera, ¿no? Entonces hay muchísimos aspectos que trata como de categorizar. Es un trabajo impresionante, sobre todo para su época. Y bueno, dice aquí el Zoom que nos quedan 10 minutos. Entonces, en 10 minutos se va a apagar la sesión y volvemos a entrar con la misma clave.
Entonces, ese trabajo es sumamente importante para el pensamiento antropofísico porque, bueno, de aquí posteriormente se derivan las teorías que le dan sustento no solamente a que el ser humano es un animal más, sino que es parte de un proceso evolutivo que deriva de otras especies que ya no existen, ¿sí? Como vamos a ver cuando hablemos del pensamiento evolucionista. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos a el conde de Buffon, ¿sí? El conde de Buffon tiene una importancia muy particular en la antropología física, porque es considerado uno de los padres fundadores de la antropología física en el sentido de que él, como discípulo del rey de Francia, tomó la decisión de hacer una historia natural del crecimiento del hijo del rey. Entonces él hizo valoraciones antropométricas del hijo del rey desde que nació hasta que cumplió los 16 años. Entonces ahí describe todos los cambios morfológicos que va pasando el infante hasta llegar a su juventud. Y bueno, esto es un antecedente muy importante para la antropología física porque la antropología física tiene como una de sus ramas principales el estudio del cuerpo, tanto como objeto material como inmaterial. Entonces, es uno de sus antecedentes más importantes es el del conde de Buffon. Y bueno, ya para el siglo XIX se contempla la gran revolución científica de la época, que bueno, es con el surgimiento del pensamiento científico ya como tal, ya no es ni alquimia, ni mito, magia, religión, ya se montan las bases para el pensamiento científico y bueno, entre ellos surge uno de los pensamientos que hasta la fecha sigue vigente, que es la creación del pensamiento evolucionista. Es decir, entender que la vida cambia, que la vida tiene diferentes estadios y que las especies mudan a partir de ancestros comunes. Esto es sumamente importante porque antes de este pensamiento no se pensaba eso. Se pensaba que las especies eran creadas con una forma específica, con una función específica y que así permanecían a lo largo del tiempo. ¿Sí? A lo mucho habían como adaptaciones muy leves a ciertas cosas, pero no se reconocía un proceso evolutivo como tal. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, uno de los estudios que hizo Carlos Darwin, ¿sí? El famosísimo estudio del pico de los pinzones, en los que vamos viendo que dependiendo el tipo de alimentación que los pinzones tenían, era cómo se iba deformando su pico, ¿no? Por ejemplo, el número 1 tiene un pico muy grande porque se especializó en comer nueces que eran muy duras, mientras que el número 4 comía gusanos, larvas, etcétera, entonces no necesitaba un pico tan fuerte, ¿sí? Y esto, pues, esto fue realizado durante los viajes que realizó Carlos Darwin en su estudio, en su famoso estudio a través de los distintos lugares del mundo, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, que él sale de Inglaterra, llega a las costas de unas islas africanas y de ahí baja hasta Brasil, ¿sí? Empieza a descender hasta el estrecho de Magallanes para después subir por Chile, llegar a Perú y luego se va a las Islas Galápagos, donde es donde realiza la mayor observación que él tiene, porque encuentra que es una isla, bueno, es un grupo de islas que tienen la peculiaridad de que los animales están completamente aislados del resto del continente, entonces los cambios que tienen son distintos a los cambios que tienen los animales en el continente porque no hay, digamos, hay ausencia de cierto tipo de depredadores, hay aislamiento por parte de los grupos de animales que los que viven en ciertas partes de la isla no migran hacia otras, etcétera. Entonces, pues él ahí realiza el estudio más importante que tiene del proceso evolutivo y desde donde a él le brinca la idea de la teoría de la evolución. Y bueno, de ahí él sigue bueno, da la vuelta al globo hacia Australia y luego sube por el mar Índico, baja hasta la parte más baja de África, por ahí por Cabo de Buena Esperanza, luego regresa a Brasil para continuar su viaje hasta Inglaterra, ¿sí? Y ya llegando a Inglaterra es donde escribe su famoso libro del origen de las especies y la lucha por la supervivencia.
Y bueno, en este libro, él plasma las bases de la teoría evolutiva, ¿sí? Donde él habla de que el origen de las especies es un origen que es diversificado, pero que la importancia del proceso evolutivo es a través de un proceso que él denominó selección natural. ¿Alguien me puede decir qué es la selección natural? Sobrevive el más fuerte y perece el más débil, ¿no? Más o menos. La selección natural es un proceso que no es nada bonito porque involucra forzosamente la muerte. Tiene que ver con adaptación y tiene que ver no con el más fuerte, sino con el más capaz de adaptarse al medio. ¿Sí? O sea, si nosotros, por ejemplo, ponemos un caso de un bosque lleno de mariposas que tienen los colores, por ejemplo, de los árboles, es decir, se mimetizan con el ambiente, son más capaces de poder sobrevivir a la depredación de ciertas aves. Pero si llega, por ejemplo, un grupo de mariposas blancas y se postran sobre el árbol, pues son, digamos, un blanco fácil para los depredadores y por lo tanto empiezan a morir. Pero si el ambiente cambia y ponemos, por ejemplo, que ya el clima cambia y ahora se vuelve un lugar nevado, donde los árboles se cubren de nieve y el piso está cubierto de nieve, entonces las mariposas blancas tienen mayor probabilidad de sobrevivir en ese espacio que las mariposas de otro color, ¿sí? O sea, a eso se refiere la selección natural. No es nada más que yo soy más fuerte y sobrevivo, no, sino es bajo qué medio y bajo qué tipo de adaptación logra sobrevivir. Y la idea es perpetuar la especie. Esto es un punto muy, muy importante dentro de la teoría evolutiva. El fin de la selección natural es perpetuar la especie, es decir, hacer que los genes de mi generación lleguen a la siguiente y así sucesivamente hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, como la misma teoría de la selección natural habla, pues si hay cambios que, por ejemplo, que una especie se adapta y se especializa muchísimo en un ambiente y este cambia, pues va a perder la probabilidad de sobrevivir. Igual la especie no desaparece, pero podría disminuir su capacidad reproductiva en un muy, muy amplio espectro, ¿sí? Pero si de pronto hay otro cambio y ya regresan las condiciones óptimas, el proceso va a ser completamente inverso, ¿no? En lugar de disminuir su capacidad reproductiva, va a aumentar. Eso es un proceso natural, o sea, no es que esté forzado, sino los aspectos de la naturaleza son los que llevan a este entendimiento. Y bueno, la teoría de la evolución no fue exenta de críticas, sobre todo porque, bueno, el pensamiento venía de tener un pensamiento muy religioso, ¿sí? Entonces, la teoría de la evolución se vio enérgicamente debatida a partir de la última parte del siglo XIX. No sé si alguien recuerda en qué año Darwin escribió El origen de las especies. Ay, ya no me acuerdo. 1859. 1859. Es muy importante esa fecha porque no solamente es la fecha de la publicación del primer volumen de la primera edición del Origen de las Especies, sino que también en ese mismo año se funda la Sociedad Antropológica de París, ¿sí? Y esa sociedad es la que crea la antropología física como disciplina científica. Entonces no es casual que a mediados del siglo XIX es que se crean este tipo de pensamientos, ¿no? Y bueno, las primeras 3 décadas del siglo XX, la controversia se centró en la importancia de las mutaciones genéticas relacionadas con la selección natural, es decir, qué cambios genéticos tuvieron que existir para que las diferentes especies tuvieran una selección natural positiva, es decir, que los genes de esa generación pudieran continuar en la siguiente. ¿Sí? Y bueno, ahí pues hubo muchísima disputa porque, bueno, las primeras 3 décadas del siglo XX, la genética no existía como disciplina científica, más bien era como una parte de las ciencias naturales que no había sido muy abordada y que, bueno, tiene sus orígenes